Y a esta situación también tenemos que agregarle el contenido del salario, ¿no? Que bueno, más allá de que no corre hoy como el costo de vida, hoy se están depreciando también los sueldos porque hay acuerdos entre empresas y entre gremios para reducir, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora. Está en estudio entre la CGT y la Unión Industrial Argentina una reducción del 75 al 75% del salario para aquellos trabajadores suspendidos, por ejemplo. Bueno, pero forma parte de este panorama complejo que están atravesando las empresas en este contexto de pandemia. Y vamos ahora a hablar con Fernando Álvarez, titular de la Fundación Global. Bueno, Fernando, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Bien, bueno, acá sobrellevando la situación, ¿no? Con tantas noticias negativas, realmente uno no se puede abstraer de esta situación, ¿no? Se replican a través de las redes sociales, a través de nuestra redacción, los reclamos de distintos sectores en este contexto que tiene una salida muy difícil, ¿no? No sé si se verá alguna salida en algún tiempo prudencial. ¿Ustedes cómo lo ven? Bueno, la verdad, Daniel, que esta es una situación inédita. Las empresas están acostumbradas a convivir con dificultades, con un poco más de ventas, un poco de menos, una evaluación. Ahora esto de estar completamente cerrados y tener ventas cero, y en el mismo contexto tener que pagar impuestos y seguir con todas sus obligaciones y pagar los sueldos como corresponde, realmente es una situación muy difícil. Entonces, yo te diría que la salida de una u otra manera es volver a trabajar, por supuesto de manera ordenada, con los protocolos del caso que cada sector ya ha elevado a las autoridades, sin afectar la salud pública, pero la salida es volver a trabajar, volver a producir, porque déjame hacer un punto en esto, Daniel, no es salud versus economía. Porque la economía, en la medida en que se siga destruyendo y genere desempleo, también impacta después sobre la salud de la gente. Esto me parece que hay que tenerlo muy en cuenta. Leía un informe hace pocos días que compartimos con los socios de la Fundación, hecho por un ingeniero de la Universidad Católica Argentina, que recordó y midió el impacto que había tenido sobre la salud en Argentina y en otros países las distintas crisis. Por ejemplo, se habló de la crisis griega en Europa, de la crisis del 2008 y de la crisis del 2001 en Argentina. Y es impresionante ver cómo, por ejemplo, la mortalidad infantil creció los 3 años siguientes a la crisis del 2001, cómo crecieron las enfermedades cardíacas, productos del estrés y de la depresión, todo lo que se va generando, que por ahí no se ve, pero que se va a ver, sobre todo en los próximos 3 años. Entonces, creo que es salud y economía juntas porque están interrelacionadas, claramente, que crisis económica, desempleo, genera problemas de salud en la población que vamos a ir viendo. Entonces hay que ir buscando las maneras, en mi opinión, de volver a trabajar. Claro, ¿y cómo ves la salud de las empresas con las cajas cerradas, sin ingresos, como para poder preservar a sus empleados, a la fuente laboral? Porque veníamos de una coyuntura realmente que nos ha golpeado y mucho, ¿no? No veníamos de la panacea y nos chocamos contra esto. Totalmente, esto es llovido sobre mojado, Daniel, o sea, las empresas venían con inflación, con recesión y ahora esto. Y para colmo, también hay que decir lo siguiente, las ayudas que se anuncian de parte de los gobiernos nacional, sobre todo, la FIP, en los titulares son muy importantes, pero cuando se va a la letra chica, a la operatividad de esa ayuda, a cómo hago yo pequeño comercio para que me paguen el 50% del sueldo de mis empleados, no es tan fácil, porque empiezan a aparecer distintos requisitos que hacen que llegar a obtener esa ayuda sea difícil. Por ejemplo, hay un requisito bastante controvertido que apareció en el último tiempo que le pide a las empresas que facturen igual o menos que el mismo mes del año anterior, creo que es el mes de marzo, cosa que con una economía del 50% de inflación, es lógico que vas a facturar más, pero no porque vendiste más, sino porque tuviste que aumentar tus precios y producto de la inflación. Entonces, es casi un requisito de imposible cumplimiento.
Y te agrego que hay algunas empresas que quizás facturaron lo mismo, pero cobraron menos, porque acá lo que se ha roto es la cadena de pagos. Entonces no hay que mirar solamente lo que las empresas facturan o dejan de facturar, sino lo que cobran o dejan de cobrar, que es muchísimo. Entonces, la situación es, no podés trabajar y las ayudas que estás viendo en los titulares, en el momento de acceder, son bastante más difíciles y más direccionadas. Entonces la situación es Te bastante agrego crítica. una situación, ¿no? A propósito de esto, el jefe de gabinete Santiago Cafiero está informando que por culpa de las empresas, esto entre comillas, de no haber presentado los papeles como corresponde o a tiempo, cerca de 1 millón de trabajadores iban a percibir menos salario, ¿no? Esa parte que corresponde al gobierno. Digamos que es un ida y vuelta, ¿no? También en esta situación de coyuntura. Pero yo me pregunto, ¿qué empresa no va a querer cobrar esa ayuda en este contexto? Lo que pasa es que vuelvo a la operatividad, las dificultades para entrar en la página, las páginas que se cuelgan, los requisitos que no se pueden cumplir. Entonces, digamos, es una situación compleja donde las ayudas, en mi opinión, debieran ser mucho más contundentes y más fáciles de obtener, sin tanto requisito, papeleo y traba. Gracias, Fernando, por el aporte, muy importante. Gracias, Daniel. Saludos a todos. Muy bien, gracias. La palabra de Fernando Álvarez, titular de la Fundación Global, también, ¿no? Dando un panorama, su aporte acerca de la realidad de las empresas en este contexto de pandemia.